Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Salmo 113, versículo 5. Salmo 113, 5. Dice la palabra: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta tarde, nos humillamos delante de ti, Padre eterno. Te reconocemos y te pedimos que tú nos ministres tu palabra, tu luz, tu verdad. Que nos ministres, Señor, tus dichos y tus instrucciones a nuestro ser, Padre eterno, pues anhelamos tu palabra, anhelamos tu consejo. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia, en el nombre de Jesús. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se inclina a contemplar los cielos y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y saca del basurero al necesitado, para hacerlo sentar entre los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre de hijos. Bien, bueno, el Salmo 113 es un salmo interesante porque habla acerca de lo especial que es Dios en su trato con el ser humano y con las criaturas creadas en general, puesto que uno puede conocer, darse cuenta que el Señor pues obra en una manera muy misericordiosa, más allá del entendimiento humano, ¿sí? Una manera muy amorosa también. Actúa el Señor para con las criaturas, para con el ser humano. Resulta que pues no normalmente tenemos esa perspectiva, sino que el mundo se ha construido para sí una imagen de Dios, de un Dios que está indiferente prácticamente a las necesidades de la raza humana. Eso es lo que el hombre ha percibido del Señor, por supuesto erróneamente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque lo de siempre, ¿no? Lo que siempre uno escucha. ¿Por qué, si Dios existe, hay hambre en tal parte, hay guerras en otra? ¿Por qué, si Dios existe, tuve que vivir este abandono de mis padres, de mi padre por lo general? ¿Por qué, si Dios existe, vivo tantas frustraciones y tantas limitaciones? ¿Por qué, si Dios existe, la enfermedad de los niños, por ejemplo, que es algo tan difícil de asimilar? Y entonces eso, claro, como las respuestas pues no están en voz populi, digamos, no cualquiera tiene las respuestas para eso, ¿sí? Entonces eso se queda así, sembrando una insatisfacción en las personas y una percepción que por supuesto no corresponde con la verdad, y una percepción que termina por endurecer al hombre frente al Señor. Por lo general son esas circunstancias que la gente puede llegar a cuestionarse las que en algún momento pueden llegar a construir, digamos, una caparazón muy fuerte en el intelecto, en los argumentos de las personas, para que más adelante pues no acepten a un Dios que se presenta como todo lo opuesto, como un Dios que está bien pendiente de su creación, ¿no? Eso es dureza de corazón, incredulidad, ¿sí? Y es difícil, digamos, de diseccionar todas esas cosas que se mueven en la argumentación, en el razonamiento de las personas, en el mundo en general. Es muy difícil de diseccionar. Lo que sí sabemos es que la incredulidad nos hace duros de corazón en todos los sentidos frente al Señor.
¿sí? Difíciles de ser estimulados por el Señor. Entonces, cuando uno lee salmos como el 113, por ejemplo, donde la exhortación es alabar al Señor, donde la exhortación es reconocerle, ¿sí? Y prácticamente darle un caudal de alabanza que ni siquiera los salvos estamos acostumbrados a darle, porque nosotros alabamos al Señor, pero no con el caudal que aquí dice, ¿sí? Porque mire lo que dice en el versículo 2 y 3, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. O sea, que la alabanza, en razón de todo eso que percibimos cuando somos iluminados por la palabra de Dios, tiene un caudal mucho más grande del que uno normalmente le ofrece al Señor. Si es que nosotros mantenemos nuestra boca cerrada frente al Señor, y si acaso en algunos momentos tendemos a murmurar, por ejemplo, quejarnos, ¿sí? Estamos en esa situación como de una mentalidad victimizada, de una mentalidad escasa, resentida, ¿sí? No está una perspectiva de abundante agradecimiento al Señor. Y esa es la realidad, ese es el mundo en el cual nos vivimos, esa es la mentalidad que impregna nuestro ser. Eso es lo que vemos en televisión, es decir, es escaso el reconocimiento al Señor. Es un bicho raro el que lo menciona, es un bicho raro el que lo presenta, le da gloria, ¿sí? Y muchísimo más escaso es quien realmente le da lo que es justo, un caudal de alabanza abundante, ¿sí? Entonces, mire usted eso. Y seguimos, porque entonces el tema es contradictorio al momento de que leemos el Salmo 113, porque dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, versículo 4, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Y aquí nos presenta una verdad que resiste y se enfrenta a todo eso que acabo de mencionar, que está en la mente de las personas, del Dios indiferente, ¿no? Del Dios que no se ocupa de lo nuestro, del Dios que nos ha abandonado a nuestra suerte y ahí, digamos, que se las arreglen como puedan con sus gobiernos insuficientes, con limitaciones, con sus gobiernos deficientes. Viene un dictador, por ejemplo, y el dictador establece sus reglas y establece sus opresiones típicas de los dictadores, y entre más, digamos, contundente su cetro, digamos, más golpea a su ciudadanía, más golpea a su pueblo, tal caso como el de Corea del Norte, por ejemplo, que es una cosa espantosa de limitaciones y de sofocación de la libertad humana, ¿no? Durísimo. Entonces dice, ¿y Dios qué? Arrégleselas como puede. Y aquí dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Eso es hasta ahí, digamos, no hay lío, porque todo el mundo, desde Cristo, sabemos que Él está en los cielos. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero dice que se humilla a mirar. O sea, ese no lo vemos, pero Él se humilla a mirar. O sea, es como que dice, me despojo de mi condición de ser autosuficiente, generador de vida, ¿sí? De un ser que, digamos, es atemporal, es un ser que no está en nuestro esquema mental ni en nuestros parámetros cronológicos, ¿sí? Es un ser que de Él sale todo y a Él vuelve todo. Es interesante eso, ¿no? Por eso es que se humilla, porque la autosuficiencia, por ejemplo, en nosotros no cuadra, porque nosotros dependemos en muchas maneras, de muchas formas, de muchas cosas, ¿sí? Dependemos, pero no el Señor. El Señor tiene un poder creativo que lo hace ser autosuficiente completamente. Entonces, el hecho de que, autosuficiente, por ejemplo, de que ni siquiera sus criaturas le den gloria, y que Él eso no le quite su condición, porque aquí el tema es que aunque no se la demos, Él tiene su condición. Dios tiene una condición. Sí, entonces, autosuficiente en ese sentido también. Pues cuando nos mira ya se está humillando, cuando mira su creación,
cuando mira a las criaturas creadas. ¿Estamos de acuerdo? Es un Dios compasivo que, asoma por su ventana celestial, digámoslo así, y ve qué es lo que pasa. Y entonces Él ve las dictaduras, por ejemplo, Él ve los problemas, Él ve el tema de la salud de los niños, Él ve todos los flagelos, ve a ese huerfanito, a esa persona que quedó desprovista de una figura paterna, a esa viuda, a ese huérfano, lo ve, ¿sí? Lo ve y observa su condición, ¿sí? Hasta ahí vamos, pues dice que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, porque claro, la mirada de Dios pues abarca todo lo creado, ¿no? No solamente lo que nosotros tenemos en nuestro planeta y en nuestra galaxia, sino todo lo creado, en el cielo y en la tierra. Y comienza aquí, Él levanta del polvo al pobre, ¿no? Bueno, y entonces ahí viene un tema que nos muestra el Salmo, a un Dios dispuesto a cambiar una condición negativa, transformarla por completo, ¿sí? O sea, nadie entiende la situación humana tanto como Dios cuando asoma a mirarla, ¿sí? Entiende los problemas políticos, entiende los problemas ecológicos, que no son tantos como la gente dice, pero bueno, digamos que sí, sí, entiende los problemas emocionales, entiende todo eso, entiende completamente el asunto, a detalle, ¿sí? Pero entonces ahí el tema es, la gente no tiene una actitud que el Señor pueda auxiliar, no tiene una condición que el Señor pueda realmente glorificarse en su vida. Y a pesar de que, por supuesto, hablamos de la omnipotencia de Dios, pues no es menos cierto que, por ejemplo, hay una palabra que también es tan cierta como lo que estamos leyendo, que dice que al altivo mira de lejos, o sea que la distancia de Dios se mantiene así, o sea, Él se humilla a mirar, pero la distancia se mantiene por esa altivez del corazón del hombre, tan compleja, ¿no? Tan dura, ¿sí? Resistiendo la verdad, resistiendo, ni siquiera solicitando la ayuda del Señor en casi nada de lo que se hace, ¿no? En nada. Entonces, la altivez es una muy mala manera de jugar las cartas con el Señor, muy mala, porque ¿cómo es posible que el Señor, que se humilla a mirar, ¿sí? Y que incluso le da al hombre un trato especial, porque hay un pasaje que dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, ¿sí? Pero el Señor lo hace, ¿sí? Y yo les hablo desde una experiencia, digamos, de cambio de condición. El Señor en nosotros ha operado un cambio de condición total de nuestra vida, ¿no? Que ya es notoria visiblemente, digamos, en las cosas normales de la vida, pero que empieza desde la parte espiritual. Ahí es donde empieza. Entonces, una persona pobre, por ejemplo, porque ser pobre no es el plan de Dios. Eso lo vimos hace un tiempito, ya no recuerdo en cuál de las muchas prédicas, pues, o qué título se le pondría a eso. El Señor no quiere eso. Pobre, estrecho, una vida y de limitaciones, digamos, digamos, despojado económicamente la persona. Eso no lo desea el Señor, ¿no? Ese no fue el objetivo de su propósito original. Y también veíamos acerca de que la enfermedad tampoco lo es. Por eso ya recuerdo, en esa prédica que hablábamos de que los bendijo Dios, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, y a partir de ahí desarrollamos un resto de cosas. Lo primero que hizo Dios fue bendecir la productividad de las personas, fue bendecir su salud, su vientre, en el caso de la mujer, ¿no? Para que tuviera a los hijos y poblara la tierra. Ese es el plan del Señor, ¿no? Entonces, una persona que es pobre por muchas razones, ¿no? Y por lo general está asociado digamos, en condiciones normales, ¿sí? De economía bien manejada
una persona es pobre en una buena parte de casos por una injusticia en el manejo de su situación financiera. ¿Sí? Y usted me dirá, pero usted suena duro. Claro, como le han dado todo. ¿Sí? Es que es muy fácil hablar así. ¿Sí? Usted que lo ha tenido todo. Usted que tiene un papá que responde. ¿Sí? Claro, y yo mismo cuando me escucho digo, no, suave, porque pues, no, yo escojo poner la verdad de la palabra por encima incluso de mi experiencia. Si es que esa experiencia, digamos, calma algunas mentes inquietas de que quizá tengo prosperidad porque es injusto que la tenga. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo tengo una prosperidad que no creo que sea injusto que la tenga, ¿no? Para nada. Pero digamos que dejemos ese tema personal a un lado. La verdad de la palabra de Dios es que en condiciones de una economía, digamos, bastante saneada, no que esté completamente saneada, pero condiciones económicas normales, por lo general es injusticia en el manejo, ¿sí? No se administra lo poco bien, ¿sí? No se administra lo poco bien. Con mi esposa, por ejemplo, estamos cansados de ver el mal manejo de la gente de las oportunidades que le pasan, ¿sí? Los jovencitos, las señoras del servicio, en fin, varias personas. Es una forma injusta de manejar las cosas, ¿no? Injusta, una forma mezquina, una forma incorrecta, ¿sí? De manejar la parte económica, malos trabajadores, ¿sí? Hablando mal de la gente que tiene ingenio, de la gente que tiene inventiva, de la gente que tiene posibilidades de crear, ¿sí? Resentidos con ellos. Ni qué decir de las finanzas en torno a lo del Señor, ¿sí? Eso es tema aparte, ¿estamos de acuerdo? Eso no hablamos, ¿sí? Pues fíjese una cosa, si un país va en un sentido, por ejemplo, de empobrecer a sus ciudadanos, ¿sí? O de que se establezca cada vez más parámetros de pobreza, porque la pobreza puede ser medida y digamos que hasta cierto punto, hasta es bíblico que haya pobreza. No porque Dios lo quiera, sino porque es una condición de la insuficiencia, digamos, del manejo humano bajo la temporada profética en la que vivimos. Dijo el Señor, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dijo. Siempre. Lo que pasa es que, claro, no puede ser que un país, o sabemos que hay cambios, unos países tienen unos 20% de pobreza, otros un 10%, otros un 30%, otros un 40%, otros un 60%, un 70% de pobres, ¿sí? Entonces digamos que la medición ahí es compleja, porque ya vamos entrando en un tema de fenómeno casi que de ambiente. Entonces, por ejemplo, los países que no tienen buenas medidas económicas, ¿sí? Por lo general, en su manejo injusto de las riquezas, pierden todo, ¿sí? Se manejan unos niveles de pobreza preocupantes, ¿sí? Y no es por falta de oportunidades, porque hay países con muchas oportunidades y ventajas comparativas, por ejemplo, en el ambiente, en el ambiente geográfico, por ejemplo, de recursos naturales, y no han logrado, porque hay injusticia. Hay práctica, por ejemplo, de idolatría, hay práctica, por ejemplo, de cultos prohibidos por el Señor. Hay unas corrupciones, pero mejor dicho, unas cloacas de corrupción terribles. A los empleados se los oprime, no se les reconoce, los empleados son malos, desagradecidos, no proveen para su casa, se consumen la plata en cosas que destruyen. Y entonces es un círculo vicioso bastante complejo de
digamos, de entender, pero ahí está el tema, ¿sí? Pues los países que tienen una condición mejor para darle a sus ciudadanos, desde su origen, digamos, desde su perspectiva económica, por lo general se maneja mejor la parte económica, ¿sí? En todos los sentidos, la inversión, todo eso, se maneja mejor. Y los que están muy bendecidos por Dios y que algo les queda de eso, son pues fuertísimos en ese aspecto. Vamos a decir el Reino Unido y Estados Unidos, ¿sí? Que son dos naciones cuyas bases son cristianas y particularmente protestantes. Así es la cosa. Históricamente es así. Lo que pasa es que la gente, ¿sí?, anda en un mundo que no sabe ni quién fue nadie, ¿sí? O que los héroes de la tierra sean, por ejemplo, el Che Guevara, terrible, ¿sí? Incluso ahí se ve la forma en la que el hombre se conduce y todo. Entonces, esos dos países, en su construcción moral, en su construcción incluso jurídica, en algún punto, pues en los orígenes tuvieron en cuenta al Señor, en el manejo de las finanzas también. Y claro, la prosperidad es un proceso que se puede ir consiguiendo, ¿sí? Hoy ya no, pues hoy ya casi que no queda nada de eso, ¿no? Ni siquiera Israel, que es riquísimo, pero es riquísimo, digamos, por unas condiciones espirituales y económicas en las que han obrado bien, pero ya en la parte espiritual están muy, muy mal, ¿sí? Entonces, la pobreza es una cosa complejísima. Usted me dirá, no, es que yo soy pobre, nací así, usted me dice, ¿no? Mi papá no me dio ejemplo, no me dio parámetros, y claro, en ese sentido te compadezco. Porque claro, un padre, por ejemplo, que no deje un ejemplo de cómo se trabaja al hijo, que le enseñe cómo se maneja con disciplina unas rutinas, unos procesos, una estabilidad, una homogeneidad, digamos, en el esfuerzo personal, ¿sí? ¿Qué ejemplo le deja? Que esa es una persona sin referente, ¿no? No me enseñaron, ¿sí? Nunca se sentó mi padre conmigo, podrá decir alguno, ayudarme a escoger una carrera, ayudarme a entender que la vida es mucho más compleja que lo que uno quisiera admitir. Y son padres que no dan ejemplo de disciplina y todo eso. Te compadezco en ese sentido, ¿sí? Hasta cierto punto, si ese es el caso, ¿sí? Pero entonces, luego viene el tema aquí. Y es que hay niños, hay jovencitos que lo notan, dicen, esto no está bien. ¿Sí? Mi padre ha gastado mucho en esto. O quizá mi papá o mi mamá no han sabido perseverar, ¿no? Han entrado como una forma de vida de apariencias y en eso. Hay niños que se dan cuenta y dicen, yo no quiero eso, yo quiero otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Mire, la sabiduría, digamos, sin necesidad que sea una sabiduría como la de Salomón, ya lo lleva a uno a ver el mal y apartarse. La Biblia dice que el hijo sabio ve el mal y se aparta de eso, ¿sí? Por eso los hijos ven algo malo en sus padres y no necesitan juzgarlo. Si son sabios, escogen un camino diferente, ¿no? Y de pronto comienzan a aprovechar las oportunidades y se dan cuenta. Y cuando manejan bien, ¿sí? Y se combinan cosas como por ejemplo una buena idea y las cosas es viable en condiciones normales de economía prosperar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con nosotros los creyentes? ¿No? Los creyentes estamos, digamos, en una situación de estrechez en el sentido en que si uno ha creído el Evangelio, lo que ha hecho es acercarse al cielo prácticamente, según lo que dice la palabra de Dios, ¿no? ¿En qué sentido? En que la reconciliación es tal que ya yo, por ejemplo, como creyente, no solo espero que Dios se incline a mirar, eso lo hace con toda la raza humana y con dolor tiene que aceptar que la raza humana va en una decadencia preocupante y que al final
para nada más terminar en la pena de eterna perdición, como estuvimos viendo hace tiempo, ¿sí? En la pena de eterna perdición. El creyente no, el creyente tiene, por Cristo Jesús, cuando cree en el Evangelio, tema del que usted tiene que ver si sí o si no, tiene la amistad de Dios prácticamente. Entonces, a uno el Señor le comienza a cambiar si es que uno se mete en el propósito de Dios. El propósito de Dios es todo un planteamiento que se hace sin que lo comprendamos en el llamado, ¿sí? El primer aspecto del propósito de Dios, si alguien tiene dudas sobre eso, ¿sí? Se los leo, es el siguiente, mire. Está en Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Para es una palabra que nos indica el para qué es algo. ¿Para qué nos hace el llamado el Señor? El primer aspecto del propósito de Dios es la obediencia a la fe. Usted me dice, ¿a qué me llamó el Señor? A obedecer a la fe. ¿Sí? Para que no tenga dudas sobre ese asunto. ¿Qué significa? Que la fe del Hijo de Dios va siendo ministrada por la palabra a nuestras vidas y nosotros vamos cediendo ante eso. Vamos creyendo, ¿estamos de acuerdo? Vamos aplicando. Diga conmigo, aplicando. Esa parte es clave. Esa parte es clave. ¿Sí? Hace un tiempo aquí en esta iglesia vino una persona que honestamente yo le dije, pero tú vas a Salem ya rato, ¿no? Porque claro, la miraba, sí, pastor, pero es que vivo cerca, y una cosa y la otra, y quiero comentarle mi situación. Y me comenzó a contar un panorama económico, porque, hombre, ¿cómo no vamos a considerar ese aspecto? Ese aspecto es importante, ¿sí? O sea, que no sea un tema prohibido, porque no se lo puede tocar a usted, porque usted es un ambicioso, enfermo, avaricioso. Eso tiene que sanarlo, ¿estamos de acuerdo? Y ustedes saben que uno casi no se mete en estos temas, pero desde el domingo quedé como, me quedé como pensando en lo que se habló y todo esto de eso de la escalera, ¿sí? De la escalera de Jacob con el Señor, ¿sí? Que no están en todos, no le ocurre a todos, ¿sí? Y él le dice, si me das comida y me das vestido, son temas importantes, ¿no? Y el Señor le dice, no te dejaré hasta que haga todo lo que me he propuesto hacer contigo, el propósito de Dios. Sí, es interesantísimo eso, pero note esto. Entonces me trajo un tema económico a la persona y yo le dije, pero ¿tú hace cuánto asistes? ¿Cómo? Me dijo, yo asisto. No, pues yo lo vi a usted de niño. Sí, yo lo vi a usted correr por la iglesia así chiquitico. Sí, ya iba yo a la iglesia. Y pues el problema de que ustedes consulten es que lo ponen a uno en el derecho de preguntar, ¿cierto? Si no, pues usted queda allá y no ocurre nada. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Miren, no se desanimen a preguntar, ¿sí? Los que casi nunca se sujetan, aquí les digo, mire, tranquilos, llamen. Si no les contesto, pues vuelva a llamar. ¿Sí? ¿Sí? Y mi esposa lo mismo. Porque el enemigo los tiene más embolatados a unos, hermano. Con el cuento de que yo soy un gruñón o que no tengo el tiempo, que cualquier cosa. Llamen. A un puñado de ustedes les he dicho llame y uno les bota el corriente. Lo que pasa es que aquí no podemos porque la gente pues tienen que irse los sugieres, tenemos que cerrar todo. Llamen y consulten. Si es que quiere, tranquilamente, usted una opinión. Si no, tranquilo, no pasa nada, nos seguimos viendo por acá. ¿Sí? Pues bien, me pregunta, pues me está dando el derecho. Y yo le dije, discúlpame que te pregunte, ¿tú has aplicado lo que el Señor nos manda para sanar nuestras finanzas? No. Ojo, y está aprendiendo de gente pesada en eso, porque el apóstol, nosotros somos gente, o sea, me considero yo un practicante muy
competente en ese aspecto, porque les comento algo, cuando las cosas se complican, ¿sí?, y nosotros honramos al Señor en ese apartado, es cuando importa y cuando se ve si eso es convicción. Yo desde tiempo vengo manejando la parte financiera en muchos aspectos de todo este ministerio y todo, y en algún momento recayó en mí ciertas decisiones y yo decidí, dije, sí, se está yendo la gente, sí hay escasez, pero si yo quiero que no me falte para el Señor lo que es justo. Por eso es que les digo aplicar eso. ¿No? Aplicar ese asunto. Y entonces no aplican. Entonces, ¿qué pasa con muchas de las personas, de los creyentes? El mundo va a tener que seguir sintiendo cierta indiferencia del Señor. ¿Por qué? Porque es que no se humillan, les predican, en algunos casos hasta matan a los misioneros. Así han habido culturas, lugares, ¿sí? Hubo un tiempo que se escuchó de un grupo de misioneros que lincharon en Haití. Ay, hágame el favor. Un pueblo que lo que le hacen es un favor llevándole la luz de Cristo, ¿sí? Porque allí usted no está seguro ni que esté dentro de la casa. Se lo digo ¿por qué? Porque uno por lo menos acá se encierra y vámonos, ¿sí? Y digamos, listo, pero allá se le mete, le hacen unas brujerías, ¿sí? Y le hacen unos temas de vudú y le hacen unos temas así espeluznantes que lo arruinan sin que usted sepa quién fue. A veces hay un vecino que dice, yo quiero a este que me lo convierta en un zombie, dice, ¿sí? Así, de ese nivel. Sí, o sea, que me lo despersonalice, que el grado de posesión demoníaca sea, y le hacen y le trabajan y lo afectan y le arruinan y todo eso. Y si esa persona abre puertas, porque si no abre puertas, no. Aquí hay que ser claros, ¿no? Uno puede ser influido, pero nunca poseído si uno no abre puertas. Si uno no abre puertas, así esté mundano. Las puertas que no ha abierto, el enemigo no se mete, ¿sí? Lo que pasa es que como la ignorancia a veces no nos permite saber en qué momento estamos abriendo o cerrando puertas, pues ahí ya no. Pero entonces los matan duros, pero los creyentes, el problema es que no aplican. La obediencia a la fe. A la fe hay que obedecerle. Los conceptos de la fe hay que aplicarlos. Tienen que volverse verdad en nuestra vida. Dejando a un lado el tema de este económico que les digo, que bien explicadito le dejé a la señora, le dije, mientras tú no hagas eso, discúlpame, pero no tienes el cerco, no tienes la bendición del Señor en ese apartado, ¿sí? Y si a eso le sumas, perdóneme, ¿no? Porque a veces uno tiene que hablarle de frente y clarito a la persona, que no tienes el mejor producto, ni eres un brillante administrador, ni eres una persona demasiado competente en la inventiva, en todo esto. Entonces, ¿en qué quedas? ¿En qué quedas? Sin el poder de Dios y sin muchas cualidades, ¿sí? Porque bueno, hay gente que es de un ingenio, se inventan unas cosas y tienen unas ideas que el propio mercado las exalta y las remunera. ¿Sí? Pero si no se tiene, entonces, ¿en qué queda? Entonces ahí viene un tema, es que yo me soy madre soltera, tengo que trabajar sola, ¿sí? Y obvio es duro, cargando con los pelados ahí, dándoles las cosas, se le reconoce eso, pero meta al Señor en la ecuación, aplique y va usted a ver que es mejor que estar casada, estar con la mano de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque el Señor es mejor esposo que cualquier esposo, mejor padre que cualquier padre. ¿Estamos de acuerdo? Mejor. Si hablamos en el tema de provisión. Pero no aplican. Ahora, ¿qué pasa con el Evangelio? El Evangelio es de creerlo y de aplicarlo. Hay un pasaje que dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Eso se ha aplicado en su vida? Cuestióneselo, pregúnteselo, todo eso. Porque aquí el tema es de todo importa, en igual medida, tanto lo económico como lo otro. Entonces, la aplicación es clave. ¿Sí? En el propósito de Dios está el cambio de condición.
de la persona. Si es huérfano, sale de la orfandad. ¿En qué sentido? De los efectos de una paternidad bien ejercida. ¿Sí? Puede que nunca recupere a su papá, obviamente. Pero los efectos de una paternidad bien ejercida se vuelven a recoger, se vuelven a obtener. ¿Estamos de acuerdo? El cambio de condición hasta lo que el Salmo 113 declara se cumple. ¿Lo creemos? Pues usted dice, yo soy pobre, no tengo muchas oportunidades. ¿Sí? Aquí. Pero si tú aplicas la verdad del Evangelio, te humillas delante del Señor, ¿sí? El Señor no se va a inclinar a mirar, verlo pobre y dejarlo ahí, sino que va a comenzar a cambiarle la condición y ir renovando la condición de la persona en todos los sentidos, ¿no? Porque aquí hay muchos temas. Entonces usted me preguntará, ¿cuál es el primer aspecto del propósito de Dios en el cual las condiciones comienzan a cambiar? Obediencia a la fe. ¿Sí? Obediencia a la fe, no fe. Obediencia a la fe. ¿Sí? Y uno termina haciendo cosas que jamás pensó. Yo le decía a mi esposa, uno tiene que ser lo que nunca pensó ser por causa del llamado del Señor. Hay unos que van a terminar hasta actuando por las cosas del Señor y jamás se lo imaginaron. ¿Sí? Otros van a terminar tocando, aprendiendo un instrumento por cosas. Otros van a terminar predicando. Ojalá todos termináramos predicando. Les hablaba el domingo. Ojalá todos anheláramos los dones. Ojalá todos estuviéramos detrás de esos dones, de esa novedad de vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero no. Entonces, claro, en cierto aspecto el creyente le cede en algunas cosas al Señor, pero al no aplicar, se atasca en muchas cosas. ¿Sí? Otra cosa, por ejemplo, que debemos aplicar y que es bien difícil de aplicar, ¿no? Pero que no es negociable ese aspecto, es el perdón. ¿Sí? Es difícil aplicar el perdón, pero el perdón hace parte de lo que debemos hacer como parte de lo que el Señor quiere cambiar nuestra condición. Si no se pasa por eso, ahí patina, oran por él, da vueltas, la llantas y no sale del fango, no sale. Otra cosa, tiene que volverse fiel en las cosas. Si usted, el fiel, ¿sí? En todo se observa, el fiel, ¿sí? La prosperidad, en todo. Hoy tuve una conversación con una persona que fue mi líder asistente cuando yo estaba empezando. Habrá tenido que tener una paciencia ese señor porque es mayor que yo. O sea, cuando yo comencé a predicar, él ya estaba casado, ya tenía trabajo, ya tenía unas posesiones, ya tenía todo, y yo era un pelado, hermano, un gusarapo, ¿sí? Porque yo sin barba no soy sino eso. ¿Estamos de acuerdo? Una larva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? En ese tiempo comencé yo a predicar y él me lo asignaron y era de mi líder asistente. Esa fue mi segunda experiencia. Yo comencé como líder asistente, luego quedé como líder, pero en otro grupo. Entonces él me lo asignó. Una persona fiel, comprometida con el Señor. Aguantó todo mi proceso. Los miles de disparates que pude haber dicho en mi ignorancia de la palabra y en mi cobardía por no tener los argumentos que hoy tengo. Porque hoy yo no le digo que sea un león, pero por lo menos, ¿qué será que puedo decir? Alguito de rugido puedo llegar a tener, ¿estamos de acuerdo? Así sea suavecito. Antes no. Eso llegaba a un nuevo y eso no. Y todo era experimentando y eso con maestros geniales y todo. Pero es que es así es la vida. Y fiel el hombre, obediente, respetuosísimo conmigo, ¿no? Fiel en el trabajo, comprometido con la novedad de vida, profesión, agrónomo, el Señor, ¿no? Y pues yo le cuento una cosa, hasta hoy mantiene una excelente actitud, ¿no? Han pasado años, me sigue respetando como me respetó al principio,
¿no? Es eso que les comento y al mismo tiempo es pastor y una actitud. ¿Y qué se ve uno? La ha tenido difícil, le han hecho unos desfalcos y le han hecho maldades y le han afectado, pero sabe una cosa, la mano de Dios lo tiene flotando sin hundirse, en una prosperidad increíble, en una prosperidad, en una condición de vida de bendición. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué conclusión saco con eso? Ha aplicado, sencillamente. Cuando uno le dicen que hay que perseverar, hay que aplicar. Cuando uno le dicen que hay que obedecer, hay que aplicarlo. Cuando le dicen que hay que perdonar, hay que aplicarlo. Cuando le dicen que hay que orar, hay que aplicarlo. Así uno no vea inmediatamente los cambios, por la fe. ¿Estamos de acuerdo? Usted aplica la verdad de la palabra de Dios y entonces usted está diciéndole al Señor, yo quiero seguir tu propósito. En el propósito de Dios está el cambio de condición, tanto que hasta el nombre le cambió a un par de personas en la Escritura. O sea, de ese nivel, ¿sí? Entonces ese es el paso, ¿sí? Si volvemos al Salmo 113, dice, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo. Él levanta del polvo al pobre, ¿sí? ¿Por qué? Porque aplica, porque le dicen que sea fiel y es fiel, ¿sí? Es una persona que se preocupa por corregir lo que sabe que está mal para calificarle al Señor, y esa persona se vuelve valiosa para el jefe, no se vuelve una piedra en el zapato para el jefe, no se vuelve una piedra en el zapato para el pastor, arregla las cosas con su familia, ¿sí? Está caminando en la revelación. Presten atención porque mire, pues sabrá Dios por qué es que hoy tengo que hablar de esto, ¿no? Solo Dios sabe, pero es necesario, aparentemente. A mí me encanta como lo dice el 7 en las demás versiones, porque en la Reina Valera dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Y en otras, por si alguien dice, mi condición es muy baja, mire lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Dice, Él levanta del polvo al pobre y saca del basurero. De ahí lo puede sacar el Señor a uno. Si uno le cree, obedece a la fe y aplica. De ahí lo puede sacar. ¿Sí? Pero el tema es aplicar, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, puede ser que la vida ya le haya tocado a usted avanzadita y hayan cosas y que no sea fácil quitar la inercia, ¿no? De unas finanzas mal manejadas, de cosas, pero en general es así. Entonces, el Señor va a cambiarle la condición a aquella persona que le cree en esta medida, dice, y saca del basurero al necesitado, para hacerlo sentar entre príncipes. Ahí la cosa radica en el qué tanta fe tenga uno, ¿no? Es decir, entre más fe tiene uno, más de esto explora, más de esto le ocurre a uno, más de estas experiencias hay, ¿no? Se los dejo, ¿por qué? Porque yo sé que ustedes dan una batalla en general cotidiana contra unas circunstancias que aparentemente son injustas, que aparentemente son contextuales y todo eso. Y yo sé, por ejemplo, yo ¿quién más que yo, que estoy más que consciente de que hay una inflación bárbara, que las cosas no se van a poner mejor si sigue el gobierno como sigue? Yo sé todo eso, pero también sé que la mano de Dios es poderosa. Sí, poderosísimo. La fe de uno lo lleva a confiar, ¿sí? Lo lleva a estar tranquilo, porque uno va a salir con la mano del Señor, con la guianza del Espíritu Santo. Nada más, no olviden eso, sigan aplicando. ¿Sí? Muchos de ustedes aplican, sigan aplicando. No se dejen mover a la mediocridad espiritual. No se dejen mover, ¿sí? Al letargo espiritual. No se deje mover. No se deje mover a la confusión. Déjese guiar por gente con experiencia con Dios, con conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Déjese guiar por personas que le llevan
varios cuerpos de ventaja a usted en ese sentido, que hayan estado en crisis y que hayan sabido salir, ¿sí? Que se vea la mano de Dios poderosa de esas personas, los que tengan ministerio legítimo, no robado, de esos déjese dirigir, ¿sí? Los que son la provisión de Dios para su vida, y usted aplique y sea fiel y pídale al Señor ideas, ¿sí? Y sea fiel y honra al Señor, y si quiere más, honre más al Señor en todos los sentidos, aplicando, que resulta que luego es una persona diferentísima, ¿no? Diferentísima. Y cierro con este caso de una pareja que también escuché hace unas cuantas semanitas. Tuve la oportunidad de ir a una campaña y estaban frente a mí y contaban estas experiencias, que la familia, cuando se convirtieron, pues les dieron completamente la espalda y hablaban y murmuraban mucho de ellos, pero esas personas, tengo que decir, según lo que cuentan, han aplicado muy bien, ¿no? El mensaje del Señor, la provisión revelacional. Usted me dice, pastor, ¿qué tengo que aplicar? La provisión revelacional. Eso es lo que usted tiene que aplicar, que se deriva de la palabra, por supuesto. Y estas personas comenzaron, hoy la familia en un sentido sano, los venera, ¿sí? Lo que ellos digan, porque ellos sí, yo lo conocí, decía tal persona y era esto, y las características, y ahora es diferente. Y el Señor los ha bendecido y todo. O sea, yo lo que les trato de transmitir es que, a pesar de que ustedes me ven hablando a mí de todo el reino y todo esto, y es importantísimo, parece ser necesario que se les vuelva a recordar que muchas de las cosas que usted lo frustran y lo limitan y todo eso, piensen en el Salmo 113, ¿sí? Para que el Señor le cambie la condición. Hasta este punto puede llegar, mire, decir, Él hace habitar en familia al estéril. O sea, se necesita fe. O sea, esto necesita fe de su parte. Y vaya uno a saber dónde Dios lo lleva, a qué esferas lo lleva, a qué niveles lo lleva, con quién se sienta usted a comer. De repente usted se ve sentado y se ve y dice, pero todos aquí son importantes. Y yo estoy aquí por la gracia del Señor, por el poder, ¿sí? Pero yo comencé así y ahora voy a ser propietario, y esto no es para anclarse a las añadiduras, sino darle la gloria al Señor, ¿sí? Todo eso puede hacer. Por eso no le tengan miedo. Mientras estén aplicando y obedeciendo al Señor, no le tengan miedo a las fases de la vida, ¿sí? Uno, cuando tiene al Señor y lo ha visto, y yo he visto ganar en una, en otra, a uno le produce, ¿sabe qué? Aires de triunfo. Luego uno queda como el soberbio, que uno no, pero es confianza, ¿sí? Porque el Señor es celoso con el respaldo. O sea, si usted ve que una persona que lo respalda el Señor, es porque en el corazón está rendido a Él, ¿sí? Ahí les dejo, vamos a orar.